Hola, hoy en el curso de control avanzado vamos a ver el PID digital. En primer lugar, vamos a considerar que todos los conocimientos para calcular un PID continuo, de manera de obtener los parámetros K sub P, K sub I y K sub D, ya es un tema conocido. Y lo que vamos a hacer es una pequeña transformación para obtener los parámetros en el caso de la digitalización de dicho PID. Entonces, partiendo de la ecuación en tiempo continuo, en donde la señal de control UDT de un controlador PID viene dada por esta expresión con una componente proporcional, integrativa y derivativa, lo que vamos a hacer es una discretización, en donde asumiendo un periodo de muestreo unitario, vamos a tener que U de K será la ganancia proporcional K por E, más 1 partido por TI, por esta sumatoria que sustituye la integral, en donde vamos a tener sumatorias de pequeños rectángulos, ¿sí?, para calcular la aproximación discreta de una integral, y la componente derivativa será sustituida por una diferencia. A esta ecuación le vamos a poner el símbolo de una rayita verde. Acá tenemos entonces que el término interno de la sumatoria lo vamos a denotar como f de h, h es una variable auxiliar, y w de k como el resultado de dicha sumatoria. Esto con el fin de, acá abrimos un pequeño paréntesis, con el fin de obtener una relación entre W y F. Para K igual 1, para H igual 1 vamos a tener que W de 1 será F de 1. Pero para H igual 2 vamos a tener que W de 2 será la sumatoria de F1 más F2. Es así, por tanto, que podemos hacerlo en forma iterativa. W de 2 no será más que la suma de W1 más F2. Para 3 será la suma de W2 más F3, y así sucesivamente, con lo que podemos generalizar que W de K será igual a W de K menos 1 más F de K. Y es así entonces como podemos aplicar la transformada Z de esta expresión y obtener que W de Z en relación a F de Z está relacionado a través del polinomio 1 menos Z a la menos 1. Es así entonces como la transformada Z o W de Z es 1 partido por 1 menos Z a la menos 1 por F de Z. ¿Y quién es F de Z? Con respecto a E no será más que 1 más Z a la menos 1 partido por 2 por E de Z, usando el teorema del corrimiento. Así entonces, en términos de la variable E, tenemos que la transformada Z de esta sumatoria es 1 más Z a la menos 1 dividido por 2, que multiplica a 1 menos Z a la menos 1 por E de Z. Con esto entonces ya sustituimos las variables auxiliares, nos queda todo en términos de E. Finalmente entonces la señal de control en el dominio de la frecuencia U de Z será K multiplicado por 1 más 1 partido por 2TI por 1 más Z a la menos 1 dividido por 1 menos Z a la menos 1 más TD por 1 menos Z a la menos 1 por E de Z. Esto haciendo las sustituciones correspondientes que vimos anteriormente. Ahora podemos desarrollarlo. Vemos que acá tenemos un polinomio numerador-denominador, lo separamos en fracciones parciales y hacemos entonces la organización o la agrupación de variables de tal manera de que nos queden los términos independientes acá juntos, ¿sí? Y los términos que están multiplicando a TI y TD también por separado.
Así pues, vamos a tener que, si ajustamos a la forma estándar, en donde existe un término proporcional, una constante proporcional o parámetro, una constante integrativa y una constante derivativa, vamos a tener que la constante proporcional será K por 1 menos 2 dividido, perdón, 1 menos 1 partido por 2 T sub I, que K sub I es K por T sub, dividido por T sub I, y K sub D es K por T sub D. Luego, a diferencia del PI de continuo, vamos a tener que K sub P, en lugar de ser igual a K, va a ser igual a ese término menos este pedacito que está acá. O sea, el término proporcional al hacer la discretización de un PID va a ser un poco menor. La constante integrativa y derivativa quedan exactamente igual. Luego, si usted tiene un PID dado en su forma continua, para pasarlo a su forma digital, debe hacer esta aproximación. Si no tiene un PID calculado en forma continua, debe calcularlo para luego hacer esta aproximación. ¿Podemos calcular un PID discreto directamente a partir de un sistema digital o discreto? No. Todos los mecanismos que tenemos para calcular los parámetros de un PID se basan en teorías de sistemas continuos a través del cálculo de derivadas y tangentes sobre curvas, los cuales no existen en el caso de sistemas discretos. Bien, veamos las dos formas del PID digital. Está la forma proposicional, que es una forma que consiste en calcular el controlador, que ahora vamos a llamar C de Z, la función de transferencia al controlador, en función de que el sistema alcance el set point, o que el error tienda a 0. De esta forma, el cálculo de este controlador es como el que obtuvimos recién, viene dado por esta expresión. Simplemente pasamos el término E de Z al denominador. Si lo expresamos en términos de diagramas de bloques, vamos a tener que, dada una función de transferencia, en este ejemplo ya discretizada, si no lo estuviera habría que hacer el proceso de discretización, ¿va? Tenemos que la función de transferencia del PID digital en su forma posicional viene dada por esta forma de manera parcializada, o bien directamente por la expresión completa que tenemos acá como una sola cajita. Pero existe otra forma de calcular el PID y es la forma de velocidad. La forma de velocidad calcula el cambio en la señal de control, lo cual produce una señal suavizada. Ambas minimizan el error, sin embargo, esta forma es más utilizada cuando yo requiero que la señal de control no tenga demasiadas oscilaciones. Entonces lo que se calcula es el delta U de K, o lo que es lo mismo, esta diferencia. A partir de la misma ecuación que teníamos inicialmente, ecuación arañita verde, vamos a tener entonces que delta U de K será la expresión de U de K menos la expresión sustituyendo K por K menos 1, U en K menos 1. Resolviendo esta resta, vamos a tener que la expresión nos queda de esta manera. Luego entonces, recordando que los parámetros K sub P, K sub I y K sub D son estos, podemos reorganizar y encontramos entonces que delta U de K será igual a K sub P por la diferencia del error, más K sub I por el error, más K sub D por esta ecuación en diferencia del error. Dado que el error es la diferencia entre la referencia y la salida, y podemos asumir que R de K es aproximadamente constante entre el instante K-1 y el instante K, entonces podemos hacer una simplificación en el cual R de K y R de K-1
se puedan cancelar y obtenemos una representación más simple de delta U de K, en función ahora de I y R, en lugar del error E. Así tenemos acá que el delta U de K nos queda K sub P por esta diferencia, K sub I por el error, K sub D por esta ecuación en diferencias. Y bueno, ahora calculamos la transformada Z de esta expresión, la cual nos va a quedar que la función delta U de K, recordemos que era U de K menos U de K menos 1, o sea, su transformada Z es U de Z menos Z a la menos 1 U de Z, factor común. Y acá nos queda la constante proporcional por 1 menos Z a la menos 1 I de Z, K sub I por E de Z, y K sub D por 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado por I de Z. Acá hicimos, ¿cierto? El término 1 menos 2Z a la menos 1 más Z a la menos 2, simplemente es el cuadrado de esto. Bueno, sacando factor común 1 menos Z a la menos 1, tenemos que estar presente en todos los términos menos en este, y ahora acá entonces pues queda dividiendo. De esta forma, U de Z viene dada por esta expresión. Y si lo vemos en su forma de diagrama de bloques, nos queda de esta manera. Esta sería la función de transferencia del controlador. Sin embargo, acá tenemos términos con I y términos con E. Luego entonces es una función de transferencia que tiene dos entradas distintas. Expresado en forma parcial nos va a quedar de la manera que vemos acá. Si lo queremos ver, entonces el U viene dado por K sub P directamente por la señal I de Z, negativo, ¿ya? Más K sub I dividido por 1 menos Z a la menos 1 por el error, menos K sub D por 1 por I de Z. Entonces todo esto que está dentro de esta línea punteada verde, tenemos que es el PI de digital de velocidad. Bien, de esta forma entonces tenemos las dos alternativas, y aquí tenemos un ejemplo en donde le pido obtener la respuesta al escalón en lazo cerrado de una planta ya discreta utilizando un PID posicional, en donde los parámetros ya reescalados son los siguientes. K sub P es igual a 1, K sub I igual a 1/5 y K sub D igual a 1/5. Entonces el procedimiento, dado que pedí la respuesta al escalón en lazo cerrado, es obtener la salida de una planta suponiendo una referencia de tipo escalón unitario y obteniendo entonces después la realimentación unitaria. Lo primero es calcular la función de transferencia del controlador, simplemente sustituyendo los valores acá, ¿sí? Y nos queda de esta manera. La multiplicamos por la función g de z, y así obtenemos la función de transferencia del controlador con la planta, para después entonces hacer la realimentación unitaria que vendría dada por esta expresión. Acá un poco de álgebra nomás. Nos queda que la función f de z entonces final, resultante en lazo cerrado, corresponde o es equivalente a esta función en lazo abierto. Y por tanto nosotros podemos ver que corresponde a un sistema de curva 4, y la cual entonces podríamos observar aplicando, por ejemplo, la transformada inversa de esta expresión para obtener la respuesta o la salida del sistema, o bien utilizando MATLAB, que es la forma computacional
simplemente acá he decidido tomar 40 muestras, el numerador, los parámetros del numerador y del denominador, y el comando o la función filter, para observar la respuesta. Esta respuesta, entonces, ahora podemos ver que es un sistema que tiene ciertas oscilaciones con un sobredisparo máximo, pero que finalmente tiene un comportamiento muy similar a un sistema de segundo orden, discreto sí, ¿verdad? Que llega a un valor cercano a la referencia, prácticamente con 0 error en estado estacionario. Otra posibilidad es utilizar el Simulink, en donde acá decidí hacer los 3 casos. En el caso de quedarme simplemente con el cálculo del controlador y utilizar la función de transferencia y aplicar entonces el lazo cerrado para observar la respuesta. Acá el caso intermedio, en donde obtuve la función de transferencia total entre el controlador y la planta, y observar la respuesta, es la misma. Y el último cálculo que hice de f de z, que es la función equivalente, y obtener su respuesta. Entonces con esto quedo conforme de que trabajé correctamente y no cometí ningún error de cálculo. Bien, con esto cerramos este pequeño capítulo de digital. Se puede resumir que tiene 2 formas, la forma de posición o estándar y la forma de velocidad, que minimiza las oscilaciones de la señal de control U, la hace más suave. Cualquiera de las dos minimiza el error y por tanto ahora les dejo a ustedes la tarea de poder calcular este tipo de control en adelante. Muchas gracias.